Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos ya con la segunda clase de GHC, Geografía, Historia y Ciudadanía. Vamos a hablar sobre lo que es la independencia, lucha por la emancipación de nuestra América. Tenemos el plan de evaluación, quiere decir que nuestra segunda evaluación es una línea de tiempo. Vamos a hablar lo que es la emancipación en América. Eso quiere decir que durante la invasión napoleónica a España, el pueblo organizó juntas de gobierno para resistir al invasor. Quiere decir en conservar el poder mientras durase el cautiverio y la ausencia del legítimo rey Fernando VII. Con esta situación fue un estímulo para la participación popular y la difusión de las ideas liberales en España. Quiere decir que desde un principio eran legales el rey Fernando VII y no José I Bonaparte, quien se había instalado en Madrid. Pero sin embargo, la participación de criollos en estos asuntos de gobierno hizo madurar las ideas de autonomía y rápidamente comenzaron la lucha de la independencia, donde fueron influenciados por Gran Bretaña y externo rival de sus ideas emancipadoras al nivel de poder. Quiere decir que también tenemos lo que fueron algunas causas que se dieron para ese momento. Tenemos lo que fue las causas que fueron el descontento de los criollos, como lo había dicho anteriormente. Hubo un vacío de poder y la influencia de la independencia en Estados Unidos, Haití y la Revolución Francesa. En ellos hicieron una organización de nuevas repúblicas, en el cual empezaron desde 1808 hasta el 14, donde los criollos se organizaban juntas locales que asumían el poder político. Para algunos proclamar la independencia. Justas infieles de 1810, donde estaba Bogotá, Caracas, Quito, Buenos Aires, Asunción. También tenemos el proceso de emancipación o de la organización de la nueva república, que fue de 1814 a 1817, con las campañas militares de los fieles morillos, reconquistan otra vez lo que es Bogotá, Caracas y Quito. Y las provincias unidas de los Ríos de Plata proclaman su independencia. En 1817, San Martín conquista Chile y vence a los fieles en la batalla de Maipú. Tenemos en 1819, Bolívar vence a Morillo y pide refuerzo, controla Granada, crea la República de Colombia. Tenemos en 1820 la sublevación de riesgo de las tropas que no llegan a América. Y en 1821 se independiza lo que es México. En 1822 Sucre toma a Quito y en 1823 Provincias Unidas de Centroamericana se separa de México. En 1824 es a donde está la derrota del virrey de Perú en Junín. Tenemos aquí lo que es la Guerra de la Independencia. En nuestra Guerra de la Independencia viene siendo lo que es el periodo de la colonia de Venezuela, donde comienza lo que es la llegada de Cristóbal Colón hacia nuestras tierras de América. Este mapa mental tiene un cierto parte donde está el proceso del petróleo en Venezuela, donde está Juan Vicente Gómez, que él fue un presidente nepotismo, donde hubo grandes enriquecimientos de dicho dictador de sus allegados y con la llegada extrema de inauditos a la historia. Tenemos aquí en este mapa mental, por decirlo así, una parte lo que es
La llegada de América, las riquezas de Venezuela, tenemos a Gómez, tenemos lo que es a Guzmán Blanco, lo que fue el acta de la independencia que fue sellada en 1811. Tenemos aquí lo que fue los venezolanos empezaron a levantarse en contra de ese control colonial a fines del siglo XVIII. Con el descubrimiento de Cristóbal Colón, al que llega a las costas venezolanas en 1498. Les recuerdo que Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras venezolanas. Hubo también un surgimiento de la esclavitud en la parte de los indígenas. ¿Cuáles fueron esas batallas que existían para ese momento? Tenemos la campaña del Occidente, en el cual él iba desde Cartagena de India, gran parte de Cartagena de India, hasta lo que es Cúcuta. Hubo una parte de lo que fue la batalla de Occidente. Tenemos también lo que es otra de las batallas o lo que es la ruta de José Félix Rivas, en el cual ellos iban surgiendo en todo este recorrido que él salió desde San Cristóbal, hizo todo ese recorrido hasta gran parte de Caracas. Tenemos también lo que es la batalla de Oriente, que esa fue comandada por Santiago Mariño, que viene siendo todo lo que es la parte de Barcelona, todo lo que es la parte de Oriente. Esas fueron unas de las tantas batallas que habían en ese momento. ¿Quién fue el de la independencia de Venezuela? De la independencia de Venezuela tenemos lo que es fue desde 1810 a 1823, a donde se vino conformando. Tenemos aquí unas consecuencias en las cuales fue una de las causas importantes en la independencia de Venezuela. Se convirtió en un pueblo soberano, se produjeron pérdidas humanas, la economía se requebrajó durante esas décadas. Y para recuperarse costó mucho. Eso fue una situación que Venezuela le costó salir adelante. Tenemos aquí también lo que fue se repercutió favorablemente sobre los países suramericanos que buscaban la independencia. En el caso de lo que fue en Venezuela, tenemos hechos importantes como fue la firma del Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811. También tenemos oficialmente términos con la batalla extraoficialmente terminó con la batalla de Carabobo el 24 de julio de 1821. Y por último, fue un foco eliminado lo del 24 de julio de 1823 con la batalla naval que fue en el lago de Maracaibo. Cuando hablamos de las causas de la independencia, las causas de la consecuencia de la independencia, tenemos lo que fue las principales causas, los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa que inculcaron el pensamiento de libertad. Tenemos lo que fue el descontento de los habitantes por los impuestos y los manejos políticos en cuanto a la parte del territorio que molestaban tanto al pueblo criollo y a los mantuanos, que esos eran las clases privilegiadas con poder económico.
Tenemos lo que fue la independencia de los Estados Unidos, que sirvió como inspiración para el resto de los pueblos americanos. Y por último, lo que fue el debilitamiento y la inestabilidad política de España. Ahora, como consecuencia, aunque estas consecuencias yo se las había dicho anteriormente, pero tenemos lo que es la emancipación política, militar y comercial del territorio venezolano. Tenemos lo que es el comienzo de un periodo de casi 20 años de inestabilidad política. Se establecieron nuevas relaciones comerciales como países del continente. Finalizó la monarquía absoluta y en 1845 España reconoce la independencia definitiva de Venezuela. Tenemos lo que es el 19 de abril. El 19 de abril de 1810 es a donde está la independencia de Venezuela o a donde se inicia la independencia de Venezuela, cuando un grupo de criollos caraqueños aprovechó la excusa en que España estaba mandando un francés para convocar a una reunión del Cabildo y proclamar un gobierno propio hacia Fernando VII. Quiere decir que aquí es donde estamos, como quien dice, se empieza la independencia en Venezuela. Tenemos lo que es la Declaración de Venezuela, o la Declaración de la Independencia, mejor dicho. Es a donde se viene formando por una sociedad patriota que había sido convocada para ocuparse en el desarrollo económico del país y convertirse en un foro donde se llevara a cabo las discusiones y se manejara en sí la independencia de Venezuela a través de Simón Bolívar y Francisco de Miranda, que fue llevada el 5 de julio de 1811. ¿Cómo fue el desarrollo de la independencia de Venezuela? En este desarrollo de la independencia hubo unos procesos de independencia en que se dividieron en 4 etapas, como fue el de la Primera República, que se inició el 19 de abril de 1810, cuando se realizó lo que fue el Cabildo de Caracas. También se estableció en la Junta Provisional de Gobierno. El 5 de julio de 1811 se firma el acta de la Declaración de la Independencia y el 25 de julio de 1812 el ejército realista volvió a tomar el poder. En la Segunda República, que fue de 1813 a 1814, es donde esta fase de 1813, cuando Simón Bolívar, durante la llegada a la campaña Almirable, liberó la ciudad de Cumaná y sus alrededores. Tenemos también que el 6 de agosto Bolívar ingresa a Caracas y logra la reconquista, y durante el año de 1814 comenzaron una serie de sangrientas batallas entre patriotas y realistas. Tenemos lo que es la Tercera República, que comienza en 1817-1819, que es con la caída de la Segunda República. Los patriotas se vieron obligados a refugiarse en diversas islas del Caribe. Y finalmente, el 17 de diciembre de 1819, se unieron Venezuela y Nueva Granada, y es a donde nació la Gran Colombia. La Gran Colombia fue en 1820 con la firma del Tratado de Armisticio y regularización de las guerras, también conocida como Armisticio de Trujillo, de la cual el ejército patriota y se debilitó en el ejército realista, donde pactaron un cese de guerra y hostilidades. Tenemos unos líderes. Esos líderes de la independencia fue Simón Bolívar, Bernardo Higgins, Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez, Antonio José de Sucre, José de San Martín,
También está Francisco de Miranda y hay otros líderes también, pero estos fueron los que fueron más importantes. Tenemos la evaluación, que es una línea de tiempo en el cual yo se las voy a explicar en el salón de clases.